A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo que parecía ser dominado por los hombres. Muchos avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años gracias a su esfuerzo que de una forma u otra ha marcado un antes y un después. En este mes de marzo queremos seguir conversando en este tema, por eso hoy estamos acá en el webinar Mujeres en mi Camino, ¿no? Sobre la enseñanza de las mujeres en la historia y cómo incorporamos sus aprendizajes. Este es un espacio que busca visualizar a las mujeres en la historia, relacionando las enseñanzas que han compartido, y cómo las nuevas herramientas, como las habilidades blandas, la cuarta revolución, han sido artífices, ¿no?, las mujeres en ella. Hoy tenemos el agrado de estar con Virginia Menehuelo, que es directora asociada de Nodos Consultora en Diversidad e Inclusión, profesora de la Maestría en Recursos Humanos en la Universidad de San Andrés y de Gestión Estratégica de Diversidad e Inclusión en UCEMA, y es auditora de empresas en el premio Ganar Ganar de ONU Mujeres Argentina y OIT, edición 2020 y 2021. Te dejo la palabra a ti, Vir. Buenísimo, muchísimas gracias, Anush. Mil gracias a todas las personas que se están sumando. Un poco lo que comentaba Anush, la idea es, pasado el 8 de marzo y esta fiebre de que aparecen un montón de webinars y de lugares donde se habla, que está genial. La verdad es que este es un tema que trasciende, digamos, ese día para seguir trabajándolo, no solamente en este mes, sino meses subsiguientes. ¿Cómo surge un poco esta idea? Pensaba que era muy original con la idea de mujeres y los nombres de las calles y qué pocas mujeres hay y demás, y cuando me empiezo a investigar veo que ya otras personas habían hecho ese trabajo y dije, ay, yo que me creía tan original, no resultó tanto. Y ahí, un poco hablándolo con el grupo, empecé a darle una vuelta. Y la vuelta es cómo pensar a estas mujeres en clave, digamos, histórica, pero también pensando en que hay un montón de habilidades que ellas desarrollaron y que cuando uno lo piensa en el mundo laboral, en el mundo del trabajo y de las organizaciones, que es donde mayormente nosotros desarrollamos nuestro trabajo desde la consultora, dije, nos puede servir para hacer una reflexión, para hacer un puente desde eso, digamos, esa historia de vida respecto de la actualidad. Y algo que pasa es que nos vamos a encontrar con cada una de ellas que fue la primera mujer. El tema es que hoy, 2021, seguimos escuchando la primera mujer, o sea, para poner el caso de Estados Unidos, que hay una mujer vicepresidenta, la primera vez que hay una mujer que ocupa un espacio de dirigencia en algo público, privado, la primera mujer en conseguir tal, y estamos en el 2021. Y a mí me pasa algo cuando escucho la primera mujer, algo positivo decir, qué bueno, algo triste decir, pero en serio, recién hoy estamos, entre comillas, celebrando de que haya una primera mujer ocupando eso. Y no nos olvidemos que ser la primera mujer tiene una carga muy fuerte, porque hay muchos ojos, muchas miradas, que no es lo mismo cuando ya pasaron, digamos, muchas más mujeres por un mismo espacio. Y entonces no se le hace, la verdad es que es fácil ya de por sí, digamos, ese desafío, pero además toda esta mirada que tenemos desde lo social. Y yo seguía enamorada de esta idea de mujeres y de calles, porque tiene que ver con el visibilizar. Y seguramente conocen esta anécdota o cosas que vaya a ir comentando, porque la idea es que haya como, que sea una reflexión. Voy a hablar de algunas mujeres, por supuesto muchísimas quedan por fuera, pero lo más importante es con qué yo me puedo conectar, o sea, las personas que hoy estamos acá, con qué nos podemos conectar con esas mujeres y qué nos podemos llevar. Y les decía, con el tema de calles y mujeres,
si yo les preguntase, bueno, ¿dónde existen más calles con nombres de mujeres? Si estamos en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, como lo más fuerte que se nos viene es Puerto Madero, que fue un proyecto de una mujer que presenta a los diferentes bloques, que todos dicen pulgar para arriba, sí, buenísimo. Ella lo que dice es, no continuemos con los nombres que están del otro lado de la avenida, sino pongamos nombres nuevos y estos nombres que sean de mujeres. Y ella cuenta en más de una entrevista que lo primero que pasa es que los nombres que surgen eran como más tradicionales. Desde ya que Eva Duarte aparece muchísimo, seas del bloque o no seas del bloque, pero había un montón de otras, era Eva Duarte, Alicia Moró, alguna otra, y faltaban. Y hubo que hacer como un gran trabajo para poder llegar a generar, digamos, todo este listado de mujeres. Pero digo, fue por un proyecto, y entonces esto es lo que tiene de bueno, que podemos, digamos, en la medida en que tengamos la posibilidad, y pensémoslo a nivel laboral, de cuántas veces nosotras mismas podemos generar esa visibilidad en las que son las nuevas generaciones, en pares, en otras personas que estén en el trabajo. Y hace muy poquito en Avellaneda también hubo una mujer que había tres calles que se iban justamente a recibir un nuevo nombre, y que también se hizo a través como de una especie de votación, digamos, designar nombres de mujeres que estuviesen cercanas, o también reconocer como parte de la historia. Entonces me gusta esto como de esta cuestión de la visibilización. Argentina tiene menos del 4% de nombres de calles de mujeres. O sea, sin este proyecto de Puerto Madero estaríamos mucho más abajo. Y son estas cosas que hasta que a veces uno no las ve, uno se acostumbra, ¿sí? Y uno ve el apellido de una calle y da por sentado que es el apellido de un varón, y nos llama, o al menos a mí me pasa, que digo, uy, mira qué bueno, y no la conocía a esa mujer o a esa persona, es decir, que tiene este nombre. Y hay una frase que me gusta mucho de Julieta Lanteri, que es, nadie nos regalará nada. Y esto es algo que pasa muy fuerte con las mujeres, esta cuestión de ya se van a dar cuenta que lo buena que soy, ya se van a dar cuenta lo que desarrollé, o que esta fue mi idea, o bueno, no importa no salir en la foto, ya se van a dar cuenta. Y la verdad es que lo que nos muestra es que no es tan fácil el ya se van a dar cuenta, y el que si no se sale, digamos, a conquistar, a pedir y a luchar, nadie nos va a regalar nada. Y esto, por eso me gustaba empezar la charla o esta conversación, que es la idea, con esa frase. Se podrían mencionar un montón de habilidades que acá mujeres, identidades femeninas, todas las personas que trabajan en el mundo laboral tienen que desarrollar para poder desarrollarse justamente, para poder crecer en diferentes ámbitos. Y acá mencioné algunas, y la idea es cómo empezar a detectar estas habilidades en las historias de estas mujeres que vamos a ir repasando. Que desde ya les digo, me quedo corta, porque es 1 hora y la idea no es hacer como una clase de historia, sino ir haciendo como este juego con ustedes. La primera que voy a estar mencionando, trayendo, es Juana Manso. Hay una frase que es muy conocida, acá les diría, adivinen quién la dijo, pero ya se los digo, fue Sarmiento, que dice, Juana Manso es el único hombre que entiende mi tarea educativa. Hay muchos historiadores que lo que resaltan o lo que dicen, Sarmiento lo que quiso decir es, por un lado, enaltecer a Juana de qué buena que sos, pero sos tan buena que pareces justamente un hombre. Entonces ese enaltecer
queda ahí como medio entre comillas, y por otro lado porque Sarmiento no se lo dice solo a ella, lo dice frente a muchísimas de las personas que le reportaban, varones, y era también como un picaneo de decir, ella me entiende y todos ustedes, o sea, fíjense que si ella me entiende y ustedes no, así que no era como tan positiva. Y yo lo que me imaginaba es, si la dijese hoy Sarmiento, seguramente le estaríamos pidiendo vía Twitter de que se retracte, y nosotros damos muchas veces talleres sobre cuestiones de discriminación o microagresión, y encontramos mucho esta respuesta. Uy, se malinterpretó el mensaje, donde no sé si deja como mucho espacio de malinterpretación, pero sale esto como una cuestión de disculpa. Ahora bien, esta es una frase que se dijo más o menos estaba buscando en 1830, no, en 1860. Entonces uno dice, bueno, ok, es 1860, lo puedo entender, seguramente había pocas mujeres en esos espacios y demás. Ahora, ¿qué pasa si yo les dijese que en el 2002 o por ahí hubo también un CEO que tenía una sola mujer, directora, que le reportaba, que dijo casi exactamente la misma frase, que la tengo acá, no voy a decir obviamente el apellido porque ahí se devela, pero dice, ella es la mejor de mis hombres. Esta mujer después fue CEO, después tuvo una carrera internacional, pero lo que digo es 1860-2000. No sé, pasó un montón de tiempo y no sé si hoy alguien tal vez se cuidaría más, pero probablemente estuviese diciendo algunas de estas frases. La vida de Juana Manso es sumamente interesante. Si bien ella nace en Argentina, al poco tiempo con su familia se van a Uruguay, porque su padre sobre todo tenía ideas muy diferentes a Rosas, que en ese momento estaba gobernando, y como muchos con otras ideas, se iban del país a otros países de Latinoamérica. Ella cursa unos años la escuela, pero después la reprueban porque no sabe decir de memoria el abecedario, y con estos cambios y demás, ella se convierte en autodidacta. Tan buena como autodidacta era Juana, que a los 13 años hace la traducción de una novela del francés al español, se publica en Uruguay, pero se publica con un seudónimo. Nuevamente este tema de que lo vamos a ver a lo largo de la historia de la invisibilización, y que se ve sobre todo, porque nuevamente, bueno, lo hizo cerca de 1841, ahí ya era, lo hizo en 1830, uno lo puede entender, pero todos conocemos la historia de la autora de Harry Potter, y todos los primeros libros los hizo con las iniciales. ¿Por qué? Porque la misma editorial le decía que con las, digamos, estamos tan acostumbrados a que los autores sean varones, que si yo pongo las iniciales, automáticamente creo que es un varón. Y que si era una mujer, podía llegar a tener tal vez problemas en que se pudiese masificar o tener éxito. Por supuesto que fue brillante la obra, y después creo que de la tercera o cuarta edición es cuando la autora empieza a poner, digamos, su nombre, y además esto lo sabemos porque ella lo narra. Entonces es como que hay una parte que no es para lamentarnos, pero sí decir esto que nos parece que qué horror que pasó hace un montón de tiempo, sigue estando presente, y nos sigue costando bastante. Juana siempre fue, no solamente Juana, sino muchas de las mujeres que vamos a ver, están muy a favor del tema de la educación, y el tema de la educación como un tema de equidad, el tema de educación como un tema de cómo hacemos para luchar por los derechos, y sobre todo esta cuestión de dar herramientas. Muy emparentado con las mujeres de la época, de otros lugares del mundo, y digamos de antes, con lo que se denomina
sobre todo la primera ola del feminismo. Todas estaban ancladas en la educación como una primera herramienta. Y ella lo que hace ahí en Uruguay es fundar este Ateneo para empezar a dar clases a chicas. Con sus padres después se van a Brasil. En Brasil conoce a quien va a ser su marido, que era un violinista, si no me confundo, y ella funda una revista, no sé si la voy a mencionar bien, o Jornal das Señoras, pero Juana va a editar varias revistas que no siempre van a tener continuidad, pero que tiene esa misma lógica. ¿Cómo hago con esto que yo aprendo para llegar a más personas? Por la actividad de su marido, ella va a Estados Unidos. Una de las cosas que le llama mucho la atención es, hay cosas positivas y otras no positivas, pero una de las positivas que le llama la atención es la libertad que sentía que tenían las mujeres. Pasó otro tiempo en Cuba. En cada uno de estos lugares siempre iba tratando de publicar estos ensayos. Hay un año que para ella va a ser muy fuerte, que es la pérdida de su papá, y además su marido también la deja. Ahí ella va a estar pasando tiempo con sus dos hijas entre Brasil, después Uruguay y venir a Argentina, y hay un encuentro a través de un amigo de José Mármol, que es quien lo contacta con Sarmiento. Y ahí hacen como un matching desde lo laboral y desde esta pasión por la educación muy grande. Tan grande que cuando la conoce, Sarmiento no estaba en la presidencia, pero sí tenía un cargo importante, y es cuando a ella le permite empezar a ser directora de determinadas escuelas, y ella tenía una idea como muy clara de una educación mixta, una educación laica. Y algo ahí también para mencionar es que cuando uno habla de los logros está genial, pero yo quiero también traer como esa otra cara, porque si no parece que fue todo súper positivo. Y es que ella se pone súper en contra a lo que es la sociedad de beneficencia argentina. Y uno podría decir, bueno, y en lo que fue la constitución y la construcción del país, desde ya que no existían todos los ministerios como puede pasar en la actualidad. Muchas de las funciones que hoy tiene el Estado a través de sus ministerios estaban realizados por algunas instituciones, como era la Iglesia, y la otra era las sociedades de beneficencia. Tenían un peso muy fuerte, muy importante, en todo lo que tenía que ver con educación, todo lo que tiene que ver también con la cuestión del cuidado de los chicos, y los chicos cuando quedaban en una situación abandonados y demás, tenían un peso muy grande, hasta que después el Estado fue asumiendo esas funciones. Cuando ella renuncia en el 65 a este cargo, es porque esa escuela pasa a ser solo de mujeres, y ella no veía, digamos, como por qué esto tenía que ser de esta manera. Trabaja muchísimo en todo lo que tiene que ver con fundar bibliotecas, y Sarmiento le da una de las tareas más importantes, que es la construcción y la revisión de las currículas y en lo que se denominan los anales de educación. Eso estuvo siempre a cargo de ella. Fue nombrada por la Comisión Nacional de Escuelas, un lugar que ocupa por primera vez una mujer. Y hay una frase que cuando ella fallece me gusta, que la dice, o que la escribe, mejor dicho, Juana Gorriti. Dice: Juana Manso, gloria de la educación, sin ella nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo de virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Hay un montón de otras cosas que uno puede justamente tratar de resaltar de Juana, pero a mí una de las cosas que resalto es esta convicción y este trabajo de no importase dónde estuviese, cuánto dinero tuviese a su disposición, empezar desde enseñar desde casa, o digamos desarrollar sola o en par, digamos, con otras mujeres, un periódico o una revista para llegar, digamos, a muchas más personas.
Y entonces en esto de que van a ver que en la mayoría va a aparecer la primera mujer, ella justamente es la primera mujer que presenta un proyecto de ley en la historia argentina en lo que tiene que ver para discutir la educación y la enseñanza común. Y trayéndolo como algo más actual, para decir alguna frase, hay muchas, pero a mí me gusta esta que es muy sencilla. Cada uno es lo que es y no lo que debiera ser. Yo, al menos con lo que la asocio, es con todo este tema de los mandatos tan fuertes. Mandatos que tenemos todas las personas, pero que en mujeres, en identidades femeninas, se ve como muy fuerte. Segunda, ya veo que estoy media mal del tiempo, así que me voy a empezar a apurar, es Cecilia Grierson. Cecilia es la primera mujer en graduarse en Argentina como médica, y creo que es la cuarta en Latinoamérica. Ella es hija de papás, el papá era irlandés, la mamá era maestra, y entonces desde muy temprana edad, tanto Cecilia como su hermana se meten, digamos, en el mundo de la educación. Ella estudia el magisterio, y hay una situación cuando ella es muy joven que la golpea y que posiblemente la haya hecho dar, digamos, un giro, y es que muere una amiga de una enfermedad en poco tiempo, y algunos dicen que tal vez este hecho fue el que le hizo a ella empezar a interiorizarse por el tema de la medicina. Lo que pasa con cada una de estas mujeres es que es tan difícil a veces el poder decir qué selecciono de estas mujeres. Pero algo de Cecilia, que también siempre estuvo emparentado con la educación, es que ella encontró en la medicina como una fuente que sea de educación y como una fuente también para luchar muchísimo por derechos de las mujeres. Fíjense que antes de que se gradúe, ella ya está fundando la escuela de enfermeras. Se gradúa, luego publica un libro sobre masajes prácticos. Ella es un poco la que incursiona todo el tema de kinesiología, la que va a tratar de que en la Facultad de Medicina también aparezca, se empiece a dar justamente esta materia, y ella se presenta, algo interesante, a un concurso en la UBA para ser profesora sustituta de obstetricia. Y miren esto, fue la única mujer que se presentó, la única mujer, la única persona que se presentó. Como quienes estaban en el jurado no esperaban que fuese una mujer la que se presentase, lo declaran nulo. O sea, prefieren no sustituir a poner a una mujer. Y yo digo, ese no, que es tremendo, porque es la misma casa de estudio donde ella se gradúa, donde ella transitó un montón de años, que le dice no, es cuando ella dice, ok, si no lo puedo hacer acá, voy a buscar otro lugar. Y ahí es cuando en 1901 ella funda la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, la Asociación Obstétrica Nacional, y funda también la revista. Entonces digo, estos no que a veces nos dan tanta bronca, que nos frustran, por eso te decía, como unas habilidades, la tolerancia a la frustración, pero también este poder de reinventarse y decir, hubiese estado buenísimo que sea en la misma facultad. Y ella solo quería ser profesora sustituta. Pero hoy podemos decir, qué bueno que no se lo dieron, porque gracias a eso, si quieren, es que desarrolló todo esto, o que seguramente lo hubiese hecho en algún otro momento. Cecilia, ahí como ustedes van a ver, desarrolla mucho en el plano de medicina, pero también empieza, digamos, a interiorizarse con las otras mujeres que vamos a ver después, que va a ser Alicia Moro de Justo, con Julieta Lanteri, todo el tema de las asociaciones de mujeres. Ella es la primera mujer que el Estado argentino envía en representación al primer Congreso Feminista, ella presidió el primer Congreso Feminista en Argentina, pero ella fue a un congreso unos años antes, internacional, y fue la primera mujer que fue enviada además
desde el Estado. Algo muy interesante que también me parece de ella, ella junto con otras realiza o crea la Asociación de Mujeres Universitarias. Paralelamente estaba la Asociación de las Matronas. Ahí estaba, no me voy a acordar el nombre ahora, me acuerdo el apellido, Van Pels, que era una mujer de la alta sociedad, que Cecilia quería fundar una asociación de mujeres, pero ella tenía la idea, las ganas, pero sabía que no tenía todo ese capital social que tenían otras mujeres. Se asocia con Van Pels sabiendo que no tenían la misma idea. Van Pels iba por la idea de que se le reconozcan a las mujeres los derechos, pero no entrar en cortocircuito con los varones o con los espacios institucionales que ya habían ganado. Estaba más con la idea de sociedad de beneficencia, y entonces en realidad yo creo que Cecilia, sabiendo que esto se iba a separar, logra reunir a una gran cantidad de mujeres y al poco tiempo después se dividen estos dos. Y estas dos asociaciones van a tener sus propios congresos, pero si ella no hubiese hecho tal vez esa jugada, que para mí es más política, de una primera instancia, difícilmente tal vez hubiese hecho el desarrollo, sobre todo en política que tuvo después. Bueno, Alicia Moró. Sí. Te interrumpo un minutito, así puedes tomar agua, y te leo algunos comentarios. Acá Cecilia Aslan dice que, bueno, justo enfermería y kinesioterapia son ámbitos de mayor aceptación de lo femenino que en otras ramas de la medicina, ¿no? Porque están ligados al cuidado, si lo vemos hoy. Y también ella al principio comentaba que hubo un proyecto en las estaciones de subte que se hizo también con los nombres de algunas mujeres. Sí. 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 No, y la verdad es que, a ver, es empezar a tener presente, digamos, cuántos espacios se pueden repensar, pero no solamente por la cuestión de nombrar. Hay como, si quieren, diferentes formas, y esto vuelve a llamar la cuestión de cómo visibilizamos las mujeres que ya no están, pero también las mujeres actuales, y desde diferentes lugares. Porque si no, estas cuestiones se pierden y parece que estamos desinventando la rueda. Ver que los argumentos por los cuales se decían que no hace 150 años atrás, 200, siguen siendo los mismos de hoy, enmascarados como desde otro lugar, pero siguen estando vigentes. Entonces, para mí ahí también hay como un llamado de ese aprendizaje de otras mujeres que ya pasaron, cómo podemos dar el salto para que no siga pasando, o sea, para que no sigan pasando años o décadas en este mismo sentido. Alicia Moró de Justo nace en Gran Bretaña y desde muy chiquita llega a Argentina, y ella, nada, vivió tantos años que hay mucho para decir sobre Alicia, y porque además con toda la entrega, la responsabilidad sobre el rol de la mujer, sobre todo en el espacio político, pero también en temas de educación, ha hecho muchísimas cosas. Y nuevamente esta frase dice: cuando yo era chica, hace tiempo ya escuchaba cómo en mi casa hablaban de una mujer que estaba en la política. La mencionaban con respeto, pero como si se tratase de algo extraño. Esto y la primera mujer que solemos escuchar hoy es casi lo mismo. Yo a veces, algunas reflexiones que hacemos es cuando en las organizaciones se dice, no, nosotros tenemos una directora, casi como que eso no me hace, digamos, estar por fuera no sé, de alguna foto. Y yo digo, no hacemos nada con una mujer, primero por toda la carga que muchas veces se le pone a esa mujer, pero no es que se genera ahí el cambio, pero se lo enaltece justamente porque parece algo extraño. Entonces, nuevamente, esto de antes
sigue estando en muchos discursos actuales. Y Alicia, también digamos como la primera, una pionera justamente en la lucha por el voto femenino, como fue Julieta Lanteri, digamos, y otras. Alicia no arranca la carrera, si bien también va a ser médica, no arranca de una la carrera de medicina, sino que ella va a estar, la verdad es que es una de las que más le va a interesar la política desde muy temprana edad, con ideas socialistas, con esta cuestión de la lucha por los derechos cívicos. Y algo también que está bueno, porque después de hablar de Julieta Lanteri, es que no necesariamente estas mujeres estaban de acuerdo. Sí participaron en el primer Congreso Feminista Internacional en Argentina, sí había reuniones, pero también había algunas divisiones. Y que está bueno esto también mencionarlo, porque si no parece, digamos, es muy difícil que existan grupos que sean 100% homogéneos. Y es en esa diferencia, en esas visiones donde también se van consiguiendo diferentes aspectos. La verdad es que la participación tan temprana de Alicia en este Congreso Nacional de Libre Pensamiento, ahí conoce a Juan B. Justo, pero esta participación hace que ella tenga como muy en claro, digamos, estas dos grandes pasiones, política y medicina, pero sabía que iba a conseguir mucho más en términos de política, en lograr, digamos, llegar a mayor cantidad de personas. Y en tema de medicina, tanto ella como Julieta fueron dos mujeres que pensaron y repensaron toda la cuestión respecto de prostitución y de mujeres que están en una situación socioeconómica, digamos, muy baja, en cómo hacer el acceso a la salud, ¿no? Entonces, nuevamente, teniendo recursos, teniendo capital intelectual, social y demás, cómo el pensar en quienes no aparecían en la foto o no tenían estas posibilidades. La verdad es que ella desde ese punto de política estuvo siempre súper activa. Ella funda la Unión Feminista Nacional. Acá es donde van a ver que hay diferentes grupos. Ella es una de las que prepara y trabajó muchísimo por el tema del voto femenino. Prepara, digamos, un proyecto que tiene una aprobación en diputados y rechazado después por senadores. En la época que lo hace, en Argentina se habían presentado más de 22 proyectos en esta línea y que no tuvieron suerte en esa época. Le pasa a, ¿cómo se llama? Alicia, como le pasa a Victoria Ocampo y a otras mujeres que cuando pensaban diferente, alguna dirigencia, en este caso con el peronismo, fueron encarceladas por un breve lapso, pero fueron privadas de la libertad. Y cuando en Argentina sucede todo el tema de... ¡ay! Me está saliendo otro... del proceso, sí, de todo el tema de proceso militar y demás, que viene justamente una de Naciones Unidas, digamos, una unidad. Ella estuvo trabajando en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y estuvo presente en un montón, digamos, de otras situaciones que fueron importantes para el país y para la política. Y en el 85 ella fue declarada ciudadana ilustre en Ciudad de Buenos Aires. Julieta Lanteri, me encanta, es una de mis preferidas. Ella es italiana y después logra hacerse ciudadana en Argentina. Es la primera mujer en conseguir votar en Argentina. Es también la primera mujer candidata a diputada en Argentina por el Partido Feminista. Algo un poco como lo de Cecilia, estos no, que en lugar de alguna manera decir, ok, me quedo en esto, generaron, digamos, como todo lo contrario. Y para ir, digamos,
a dos cuestiones fundamentales, porque el resto tal vez ahí se puede leer o conocemos un poco más de Julieta. Pero hay dos aspectos. Uno es que como no se pensaba que la mujer podía participar en muchos aspectos, el tema de votar también era uno de ellos, es que ni siquiera estaba prohibido por escrito eso. Y eso uno lo ve en otras situaciones. Muchas veces nosotros comentamos el caso de Katrin Switzer, que es una corredora que hoy debe tener, sí, ya pasó, bueno, 70 y pico de años, porque ya pasaron creo que 53 o 54 años, que fue la primera mujer que corre la maratón de Boston. Ella se anota con las iniciales de su nombre, y cuando la quieren sacar, ella dice, pero en el reglamento en ningún lado decía que no las mujeres. No lo ponían porque ni siquiera creían que la mujer podía justamente poder votar. Ella logra, pero después cuando sale la ley Sáenz Peña, una de las trabas, y ahí sí que es explícita la traba que ponen, es que las mujeres tenían que hacer el servicio militar, o sea, para poder votar. En realidad no dice las mujeres, dice que puede votar todo aquel que ha hecho el servicio militar. Entonces Julieta, ¿qué dice? Ok, toco la puerta, quiero enrolarme para hacer el servicio militar. Y le dicen, no, el servicio militar es solo para varones. Y ahí es cuando ella, un poco lo que dice es, ok, no puedo votar, pero nada me indica que yo no pueda ser candidata. Entonces, cada uno de estos no, ellas van por más. O sea, acá es donde el paralelismo con Cecilia, ok, no me dejas por esto, bueno, voy a ir por acá. Y ahí, digamos, ella es candidata del Partido Feminista Nacional. Nada, digamos, estas ideas de crear, digamos, un partido de mujeres, de compartir un montón de aspectos, es algo que después Eva Duarte va a hacer mucho más adelante con el partido, ¿cómo es que lo llama? Peronista, femenino, Partido Peronista Femenino, porque no lo llamaba feminista digamos, o algo así. Pero digo, acá el tema es cómo buscarle como esa otra forma. Dice, la mujer goza de los mismos derechos políticos que las leyes acuerdan a los ciudadanos varones, con las únicas restricciones que expresamente determinen dichas leyes. Pero ningún habitante está prohibido de lo que ellas no prohíben. Entonces, en la medida en la cual esto no decía que no, ella, digamos, ahí decidía avanzar. Pero pensémoslo con las organizaciones. Nosotros siempre decimos, en ningún lado hoy te dicen no, no podés crecer si sos mujer y demás. Pero hay toda una trama cultural que hace que haya determinados perfiles considerados muchas veces como más aptos que otros. Y una frase de Julieta, en realidad de una de las mujeres que iba a hablar, que no llegó, es Elvira López, pero ella es la que es la primera graduada de doctorado de filosofía, y la primer tesis que se hace sobre el movimiento feminista. Entonces, nada, la quería traer, pero, y también obviamente es contemporánea, participó en el Congreso, luchó, digamos, muchísimo por los derechos de las mujeres. Dice, nuestras leyes no reconocen expresamente a la mujer el derecho a votar, pero no las priva de ser electas. Y acá es cuando ella dice que va a ser candidata, y ella, fallece en el 32, y fíjense que en diferentes momentos, en el 20, en el 22, en el 30, por supuesto que cuando ella funda, digamos, el partido feminista, tenía muy poco, digamos, alcance. Lo sabía que esto iba a ser así. Y de hecho fallece en una situación que no es clara, y algunos consideran que tal vez fue un tema político, porque ya estaba, digamos, como muy aguerrida en tratar de avanzar en obtener los derechos de mujeres. Me quedan dos mujeres, estoy mirando así la hora porque
mi idea, que yo había dicho, es terminar antes para abrir el diálogo, así que me voy a apurar. Acá no puse una foto, pero yo creo que ya con los anteojos ahí van a saber de quién se trata. Es Victoria Ocampo. Mi única ambición es llegar a escribir un día más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer. ¿Por qué la traigo a Victoria? Y me vengo, digamos, como mucho más para acá en la historia. Estoy dejando un montón de otras aparte. De Victoria se conoce mucho. Todo lo que, digamos, lo que hizo en el plano de la cultura. Victoria viene de una familia fundadora de la Argentina, de un nivel socioeconómico no alto, altísimo, pero no se conoce tanto también esta faceta del pensar y de la lucha por los derechos de las mujeres. Y por eso me parecía interesante traerla a esta charla. Ella fue la primera mujer de letras consagrada como tal por la Academia Argentina de Letras. Lo que les decía, lo que más se conoce es todo lo que ella ha hecho en el plano de lo cultural, de la literatura. Ella, digamos, por el acceso que tenía justamente su familia, tenía institutrices, el tema de aprender idiomas, de pasar muchas temporadas fuera de Argentina, de vivir en Francia, en Inglaterra, en diferentes lugares, y desde ahí también una realidad de conocer aspectos culturales, situaciones, que después ella traía o intentaba traer y generar algo desde Argentina. Y es muy interesante el trabajo que ella hace desde la revista Sur, si bien su foco era literatura, era como autores que, digamos, funda la revista y después la editorial para empezar a generar todo el tema de traducción de un montón de obras que de otra manera eran difíciles que llegaran a nuestro país, pero también es gracias a su trabajo, y esto muchas veces Borges es uno de los grandes agradecidos de ella, pero tanto Borges como Cortázar, el hecho de que en un inicio fuesen conocidos en Europa, tiene que ver también con toda una gestión que ella hacía. No era una mujer convencional, era una mujer que para la época hacía, si hoy les cuento las cosas pueden ser risueñas, pero para la época eran grandes transgresiones, como fumar en público, conducir su propio auto. Si bien ella se casa al poco tiempo, se separa y nada, tiene, digamos, otras relaciones, pero el tema de ser independiente, que claro, se lo da la posición económica, pero también el cómo pensaba eso en lo que tenía que ver educación y lo que tiene que ver con cultura. Cuando ella se mete mucho más en política, y es a través también de una amiga, de Olivia, pero uno de los grandes momentos que para ella es bisagra tiene que ver con 1835, donde había un grupo de jueces que lo que buscaba era justamente una reforma en el Código Civil que iba a generar, digamos, todo un atraso en lo que tenía que ver con derechos y disposiciones de las mujeres. Lo que se buscaba era inhibir a la mujer casada para administrar los propios bienes, a favor de que sus maridos autorizaban, perdón, en favor de sus maridos, pero también este tema de que eran los maridos los que tenían que autorizar si las mujeres podían trabajar, los maridos podían pedir la anulación del casamiento si la mujer no era virgen, digamos, todo estaba obviamente del lado del poder del varón. Ella, junto con María Rosa Oliver y Susana Larguía, pero sobre todo con María Rosa Oliver, funda lo que es la Unión de Mujeres Argentinas, llega a ser la presidenta, está mucho tiempo, después la continúa, sigue Oliver, y ella va a tener otros momentos también de mucha lucha, y también le pasa lo mismo que a Alicia Moró, y es que ella va a estar durante un tiempo presa
porque es una opositora de muchas ideas del peronismo, y era como muy fuerte y abiertamente. Hay una anécdota que dice que, bueno, ya se tenían que, para identificar la ropa, bordar el nombre, que hubo una compañera que se la bordó porque ella no sabía bordar, y que cuando se va, dice, bueno, esto es parte de mi historia, así que yo me quiero llevar, digamos, esa ropa que usaban con el nombre, no la dejaron, ella y entonces dijo, ok, no me lo querés dejar que me lo lleve, lo que hizo fue descoser su nombre y se lo llevó. Una frase muy interesante de ella es que lo que los hombres, fuera de una minoría que bendigo, no parecen comprender es que no nos interesa en absoluto ocupar su puesto, sino ocupar por entero el nuestro. Y esta es una frase que es mucho más extensa de Borges, cuando fallece Victoria Ocampo, que dice, en un país y en una época en que se creían católicos, tuvo el valor de ser agnóstica. En un momento en que las mujeres eran genéricas, tuvo el valor de ser un individuo. Dedicó su considerable fortuna a la educación de su país y de su continente. Personalmente le debo mucho, pero mucho más como argentino. Y hablando sobre mujeres y también identidades femeninas, todas ellas tuvieron un nombre de calle. Loana, que yo sepa, no tiene nombre de calle, pero tal vez alguien me puede decir, o puede ser un proyecto de acá a futuro. Algunos pueden conocer más, otros, digamos, no tanto. Es la primera mujer travesti candidata a diputado, así como Julieta Lanteri fue la primera mujer candidata a diputada. Hay muchas cosas interesantes de las cuales uno puede tomar sobre la vida y la obra. Hay un hecho que ella toma sumamente importante, que es que ella se quiso anotar con el nombre autopercibido para ser maestra en una escuela. Cuando se lo niegan, es en ese momento cuando ella se empieza a replantear muy fuerte todo el tema de la identidad y qué significa esta cuestión de la identidad. Ella, a diferencia tal vez de las otras personalidades que estuvimos viendo, no tuvo el acceso universitario, pero sí tuvo, junto con muchísimas otras personas, espacios de reflexión, de revisión, de qué significaba el tema de la identidad. Y es tan fuerte como este hecho a ella la marca, que junto con otras organizaciones y con otras personas son las que primero van a desarrollar este proyecto de ley de identidad de género que en el 2012 termina saliendo. Yo creo que algo, un poco de lo que nos enseña es la importancia de escuchar la voz de protagonistas, de la voz de mujeres e identidades femeninas, que no siempre está como en el lado de lo académico. Fue nombrada al frente de la Oficina de la Identidad de Género y Orientación Sexual en Ciudad de Buenos Aires, y una frase que a mí me encanta, que dice, la gente nos juzga como adultas, cuando nuestra mayor tragedia fue en la niñez. La no escolarización, el ser expulsadas y despreciadas por tu propia familia, te marca, y revertir eso es muy fuerte. ¿Cómo se pretende después que seamos señoritas inglesas? Acá es un poco lo que quería como mostrarles, o al menos desde lo que yo había estado trabajando, qué es lo que cada mujer, digamos, nos enseñaba o podemos ver como alguna habilidad. Para mí, Juana Manso es este poder de transformación, Cecilia Grierson, la tolerancia a la frustración y encontrar alternativas, Alicia Moró, la perseverancia, el seguir el camino elegido y la capacidad de adaptabilidad, Julieta Lanteri, esto de que nadie nos va a venir a buscar y decir, bueno, salgamos nosotras y a buscar, a conquistar. Victoria Ocampo, que
digamos, es la menos tradicional de quienes están acá, el poner a disposición ese conocimiento, ese capital social, cultural y también económico, en pos de generar un legado, y Luana Bertis en este tema de dónde está el aprendizaje y captar la voz de las personas que son protagonistas. Acá la idea sí es abrir micrófono, y hay como un pequeño ejercicio que tiene dos preguntas. Por un lado es, ¿qué habilidad de alguna de estas mujeres reconoces que tenés y que querés potenciar? ¿Y qué mujeres merecen el nombre de una calle y por qué? Acá el que quiera empezar. Sucede que yo tenía mi resumen en la compu de mi hijo, que acaba de volver del colegio, entonces está reclamando su compu. Esa era lo que se escuchaba. ¿Alguien quiere comentar algo, digamos, o tal vez conocían algunas de estas cosas, otras no, sobre qué aspecto resaltar? Hola Virginia, Hola. buenos días. Hola, Taira. ¿Cómo estás? A ver, Bien. el tema de habilidad de algunas de estas mujeres reconoces que tenés y querés potenciar, casi como que paso, ¿no? Porque estás hablando de mujerazas y con una potencia enorme. Sí, lo que me parece es que todas tenían un componente común, y es el tema de la necesidad de hacer de su acción un legado. Lo que hacían era algo que tenía que quedar, y en eso también eran como muy didácticas, o quizás sin dar, o sea, bueno, Juana Manso, que inspiró a tantos eh, en lo educativo, pero me parece que es eso, ¿no? Esta sensación de mujeres que creo que tenían dimensión, que lo que estaban haciendo era algo trascendente y que había que darle un fundamento educativo. Respecto al tema de mujeres que merecen el nombre de una calle y por qué, yo aprendí y conociendo mucho a la trayectoria de Cita Montes de Oca, que fue la primer subsecretaria de la Mujer en Democracia, designada por el doctor Alfonsín en el año 87. Yo la conocí su acción a través de otras personas, especialmente la otra mujer que merece el nombre de una calle, que es Monique Titier, de Mujeres en Igualdad. Lo puse en la encuesta que ustedes habían pedido, porque son mujeres que generaron un montón de cosas en momentos donde el tema no estaba en la agenda, y fueron quienes lo pusieron en la agenda, y con medios limitados y con contextos políticos locales muy, muy limitados. Exacto, adversos, limitados, problemáticos, y me parece que hay que reconocerlo, entre otras cosas porque hay muchas mujeres que son hoy contemporáneas, que están vivas y que tienen mucho para enseñar. Y creo que es eso también lo que nosotros hemos perdido, que es la capacidad de escucha de quienes gestionaron en otros momentos, pero porque a veces como que se mezclan las cosas y parece ser que todo empezó ayer. No, tiene muchos, muchos años de trayectoria. Entonces me parece que eso eran los ejemplos que se me ocurrían. Está buenísimo. Está Bueno, buenísimo. perdón, Sí. yo también había puesto también a Monique de Ayut de Detox porque me encanta esa mujer, me encanta todo lo que hizo, todo lo que hace. Ganó también nuestro premio Entrepreneur de Year y la verdad que yo la amo porque tiene una fuerza. Y no sé, pero debe tener 85 años, no sé cómo se tiene, pero tiene Los una fuerza. tiene un poco coqueta y todo, pero tiene Es 82, divina ella por 83. afuera, es divina por adentro, es admirable lo que hace. A mí me encanta mucho. Así que yo cuando preguntaron el nombre, habían también propuesto a ella, me encanta. Ahí tiene que aparecer porque, a ver, porque todos los que estuvieron mencionando, pero no la veo ahora, ¿eh? No, yo tampoco, pero claro. Horizontal, Pero yo la puse en la encuesta, con un café.
Hola, Marmita. Tomamos nota, mira, Monique está horizontal en la caída de la M, a la izquierda de Simón de Beauvoir. Digamos, la calle paralela a Simón de Beauvoir es Monique. Ahí está, ya está hacia acá. Sí, 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 sí. ahí. Gracias. Bueno, porque lo hizo Gonzalo esto, así que por eso. Ahí está, sí, sí, ya la vemos. Genial, genial. Sí, totalmente. Es verdad que cuando a veces uno busca en la historia, uno dice, wow, ¿no? Pero, no sé, para mí fue un placer como toda la preparación y pensar cuántas cosas esto se vive. Yo siempre lo traslado más como al mundo laboral, pero puede ser, digamos, en otros espacios, y decir, recoincido, Taira, no empezó hace 2 años, los argumentos a veces son los mismos, pero aprender a cómo tal vez hasta nosotras tenemos que responder diferentes o qué, digamos, estrategias diferentes para generar. Es eso, es como, ojalá que lo que nos quede después de esto sea llevarme algo para pensar, digamos, encarar diferente el próximo proyecto, la próxima reunión, qué no estoy visualizando y lo puedo hacer desde el lugar donde estoy, ¿no? En muchas, ellas solas abrieron ese espacio, y en otras, porque digamos, también tuvieron conocimiento de relaciones y de alianzas que les permitió. Así que no sé si alguien más quiere mencionar. Hola, sí. Yo quería, bueno, destacar que por un lado hayan incluido otras identidades dentro de esta conversación, y destaco particularmente lo que destacaban de Luana Berkins, que es compartir con otros y aprender con otros, porque a veces creo como que nos centramos en las individualidades, y está bueno también reforzar como la potencia de lo colectivo, ¿no? O sea, no quedarnos solo con lo que hizo una persona, sino también todas las personas anónimas que están detrás y con quienes se construyen más allá de estos nombres. Total, sí, totalmente. Y además una construcción desde lo no tradicional y desde una invisibilización gigante, desde un montón de prejuicios, entonces termina siendo como hasta más loable, y decir, y esto es muy reciente también, ¿no? Y que sigue pasando, porque digamos, en cuestiones que tienen que ver con no inclusión, digamos, con situaciones que todavía siguen siendo difíciles de discriminación, desde ya que, nada, muchas identidades femeninas lo pasan mucho más duro que otras personas, entonces eso está bueno. Yo quería decir algo, Vir. Bueno, primero, gracias. Y me encanta ver varios rostros conocidos de otros círculos siempre. Primero, encantadísima de escucharte. Solo dejo una sugerencia. Como mujer, como migrante, sería interesante un Zoom 2 de mujeres latinoamericanas. Amo este país, elegí vivir acá, pero en Latinoamérica inmensa hay otra gran cantidad que, como decías, Stephanie, hay otras grandes mujeres por detrás de, o menos relevantes o menos sonadas, que tal vez también valdría la pena. Me quedaron 2 frases tuyas. La primera, con la que abriste, con la de nadie nos regala nada. Creo que todas lo hemos sentido de alguna manera, pero creo que ese nadie nos regala nada yo lo traduje algún día gracias a una gran mujer con la que tuve una conversación, que no voy a decir quién es, pero que lideró este Zoom, que no es que nadie nos regale nada, es que yo me lo creo y lo tengo todo. Así que creo que es un trabajo desde el cual todas podemos aportar, sobre todo con nuevas generaciones de mujeres. En la medida que empecemos a inyectar este mensaje de es que lo tenemos todo, y es que lo podemos todo, y es que lo hacemos, seguramente vamos a aportar mucho ahí. Y creo que es el trabajo más lindo, ¿no? Te escribía en el chat que sí, genera un poco de cosquillas cuando dicen, oh, la primera mujer en... sí, como que
la primera, pero hay tantas. Así que nada, creo que es solo una invitación que sé que muchas de las mujeres que hay acá, muchas y muchos de los que hay acá lo hacen, valoran el rol de la mujer, valoran la identidad de la mujer, valoran los logros de la mujer, lo sigamos haciendo sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? Porque en la medida en que eso sea posible, hay esperanza en que esto cambie. Es así de sencillo. Así que muchas gracias por tan interesantes historias. En Colombia hay una gran mujer que se llama Diana Uribe, es una historiadora, que si quieren la pueden buscar por ahí en algunas de estas plataformas, y parecía que eras la Diana Uribe argentina. Contabas la historia de una manera tal que fue atrapadora, así que gracias. No la conozco, pero ahí me anoté el nombre porque obviamente, viste que dije, la voy a, apagamos Zoom y la googleo. No, así que muchas gracias, de verdad, muy interesante. No, por favor, gracias. Hay una frase, pues ya estamos, bueno, ahí yo elegía, digamos, a mi mamá, pero hay una frase que, como para, nada, traerlo como algo más cercano y que seguramente hay personas públicas y personas que son como mucho más allegadas, que son sumamente importantes y trascendentes, pero terminar con esta frase, ¿no? Mujeres empoderadas empoderan mujeres. Y es eso, es decir, agradecer a quienes estas mujeres y identidades femeninas que nos acompañaron, que nos encontramos, pero también nosotros darnos vueltas y decir a quienes nosotras también podemos empoderar desde nuestro lugar. Así que muchísimas gracias por el espacio. Nada, toda observación, comentario que nos quieran hacer, lo pueden hacer o por el chat o por las redes sociales y demás, y el poder seguir pensando esta conversación. Así que si alguien tiene algo más, yo porque ahí me fijé y sé que estamos un poquito pasados del horario. No, muchísimas gracias y salgo para ir a otro call, así que gracias, muchas gracias, me encantó. Gracias, muchas gracias por estar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Virginia, gracias, Nodos. Gracias.